Bueno, voy a hacer una oración antes de continuar con el tema de hoy. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de venir aquí a este santuario, Señor, de venir a escuchar tu palabra, de venir a exponernos a tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, dice tu palabra, Señor. Y hoy venimos a ser expuestos a ti, Señor. No hay nada que quede oculto, Señor, cuando venimos a tu presencia. No hay absolutamente nada. Tú todo lo miras, todo lo sabes, todo lo conoces. Señor, aún lo más profundo de nosotros, cualquier pensamiento, cualquier motivo, cualquier intención, están a la luz de tus ojos, Señor, a la luz de tu rostro, Señor. No podemos ocultar nada. Por eso venimos y nos humillamos delante de ti. Pedimos tu intervención en nuestras vidas, Señor. En el curso de nuestra vida, ayúdanos, Señor, a caminar por ese camino angosto, Señor, a pasar por esa puerta estrecha que es Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, y queremos pasar por esa puerta y caminar por ese camino angosto, porque sabemos que nos vamos a encontrar contigo. Te damos gracias por la oportunidad de buscar tu rostro, de acercarnos. Hoy pusiste en nosotros el deseo de estar aquí en este lugar. Tú has dicho que tú pones el querer así como el hacer por tu buena voluntad. Tú pusiste hoy que nos levantásemos y viniéramos aquí. Así es que te decimos gracias, Señor, por motivarnos a venir a este lugar. Ahora queremos pedirte que nos des oídos para oír, que nos des, Señor, entendimiento, que podamos aplicar las verdades que en tu palabra están, que podamos vivir de acorde, Señor, con tu perfecto plan, en el nombre de Jesús. Tomamos autoridad sobre toda fuerza del enemigo, sobre todo aquello que viene y nos agobia, sobre todo aquello que viene y nos estresa, en el nombre de Jesús. Declaramos cancelado todo plan del enemigo sobre nuestras familias, nos declaramos libres para servirte, para amarte, para buscarte, Señor, para obedecerte, en el nombre de Jesús. Cualquier tropiezo que el enemigo haya puesto, Señor, te pedimos que sea removido del camino, todo obstáculo, Señor, que tu gracia, Señor, Padre, alcance a cada miembro de nuestro hogar, de nuestra casa, Señor, a los que están cerca, a los que están lejos, bendícelos, Señor. Toca sus vidas, sus corazones, Señor, renueva, Señor, un deseo en sus corazones por buscarte, Señor, por buscar tu espíritu, Señor, por empaparse de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Yo tengo un tema que quiero compartir el día de hoy, que se llama así: ¿cómo atraer a Dios? ¿Cuántos quieren atraer a Dios? Imagínense que Dios esté con nosotros, ¿sí? De hecho lo está. Pero hay algunas cosas que a veces se convierten en estorbos en nuestra vida. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a eso. ¿Sí estará de acuerdo conmigo? Porque ¿quién de nosotros no nos hemos visto en una situación que rebasa nuestra capacidad? No importa cuál sea nuestra capacidad. Quizás para uno y otro de los que estamos aquí, nuestras capacidades sean muy diferentes, pero a veces nos enfrentamos con situaciones que rebasan nuestra capacidad. Rebasan nuestra capacidad, situaciones que no les encontramos nosotros en nuestra capacidad. Ahora sí que, ¿cómo solucionarlas? ¿Cómo solucionarlas? Alguna situación puede ser de salud, algún diagnóstico, que decimos, ¿qué podemos hacer ante esto? O sea, no se resuelve con dinero. Simplemente es algo que rebasa nuestra capacidad. Alguna situación emocional, alguna tristeza, no hay forma de quitárnosla por medios naturales, ¿verdad? Necesitamos una intervención ahí. Algún asunto financiero, igual manera. A veces estamos preocupados por eso. ¿Por qué? Porque tenemos compromisos y tenemos fechas y tenemos que cumplir en cierto tiempo. Y decimos, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Porque humanamente no le vemos una salida. Yo recuerdo una ocasión llegó un hombre ahí a la oficina y me dijo, le pregunté yo, ¿cómo estás? La
pregunta clásica, ¿no? Y dice, no, pues estoy perdido. ¿Y eso por qué? Dice, no, pues mira, lo que debo y lo que tengo no completo para pagar. Con lo que debo, ¿sí? Lo que debo y lo que tengo no es suficiente. Aun si lo vendiera, no puedo pagar eso. Y yo le dije, pues Dios hace milagros. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Y dice, es que tú eres un idealista, Miguel. Tú eres un idealista. ¿Sí? Pero yo soy realista. Si esto vale $1 y yo debo unos 50, no completo. Digo, pero Dios hace milagros. Vamos a orar. Oramos. Y sucedió algo en una etapa en el que los bancos, por una función financiera, decidieron castigar las cuentas. Y la cuenta que él tenía se convirtió en un 10%. Y después lo vi y dijo, pues pasó así como dijiste, ¿verdad? Qué casualidad. Qué casualidad, ¿verdad? A veces así piensa la gente, es una casualidad. Y yo veo, a veces la gente, aun cuando ve esas manifestaciones del poder de Dios, como quiera no se acercan a Dios. Y no los juzgo porque no es mi tarea, pero Dios sigue haciendo milagros. Ese es nuestro Dios. Entonces, a veces decía un hombre, dice, no hombre, yo he visto gente que llega a la iglesia enferma y llega y ese día que vinieron Dios los sana y se vuelven a ir y se van a vivir su vida desordenada, se vuelven a enfermar y vuelven a venir y Dios los vuelve a sanar. Y digo yo, bueno, Señor, había unos aquí, ¿por qué no sanaste a los que estaban aquí adentro? Pero al final de cuentas Dios hace las cosas. Va a llegar un momento en el que vamos a dar cuentas a Dios y va a decir, te di esto, te di aquello, y ni aún así aceptaste. Entonces, yo le quiero compartir un mensaje, quiero aclarar este mensaje antes de continuar. Este mensaje es para cada uno de nosotros. Es muy sencillo que nosotros pensemos, este mensaje le queda aquí a mi vecino, pero apenas, ¿no? No, vamos a agarrarlo nosotros. Vamos a tomarlo para nosotros, ¿sí? Y si una pequeña parte nos corresponde, o si no, usted no se preocupe, ¿verdad? Pero no lo aplique a otros, aplíquelo a uno mismo, ¿sí? Dígale a su vecino, no se vale aplicárselo a otro, ¿eh? Antes de que vayamos a pensar otra cosa. Dice Romanos capítulo 8, vaya ahí conmigo a Romanos 8, versículo número 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora la pregunta es, ¿realmente está? Porque Sansón pensó que Dios estaba con él, pero Dios ya se había apartado de él. En su necedad de persistir en el pecado, vez tras vez, él dijo, bueno, voy a salir de esta porque Dios está conmigo. Y resulta que Dios se había apartado de él. Entonces, usted lo puede leer ahí en el libro de Jueces, esto que le estoy diciendo. Ahí está la historia de Sansón y Dalila. Un hombre que tremendamente poderoso y tremendamente carnal, ¿verdad? Sujeto a la carne completamente, que Dios empezó a liberar el pueblo de Israel a través de él, a través suyo, ¿verdad? Pero aquí lo que yo quiero que entendamos una cosa, tener el favor de Dios, tener a Dios de nuestra parte es lo más importante, es lo único que realmente vale la pena cualquier esfuerzo, vale la pena cualquier
cualquier rechazo a lo que sea del mundo para poderlo tener con nosotros. ¿Sí? Tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para que el Señor permanezca con nosotros. Yo creo que a lo mejor esa invitación de nosotros de decir, Señor, ven a nuestras vidas, cambia nuestras vidas, todos la hemos hecho en alguna forma, pero hay requisitos. Hay requisitos para que la presencia de Dios esté con nosotros. Sí. Esos requisitos dependen también de nosotros. Él viene con nosotros como un regalo, viene a nuestras vidas, pero que su presencia se quede con nosotros, ese es el detalle. Que su presencia camine con nosotros, ese es el detalle. Que no solamente tengamos como el tiempo de los jueces, donde el pueblo vivía en la presencia de Dios y luego se alejaba y luego otra vez, en un sube y baja. Hay creyentes que viven sus vidas así, en un constante sube y baja. Hoy está bien, hoy amanecen bien, mañana amanecen mal y otra vez están bien y mañana otra vez mal, y así es una constante. Dice la palabra de Dios que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto, hasta que el sol llega a su cenit a las 12 del día, 1 de la tarde. Así quiere el Señor que tu vida sea así, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y tenemos nosotros que identificar qué cosas nos desvían, qué cosas nos detienen, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tenemos esa virtud o ese regalo, esa oportunidad de atraer a Dios a nosotros. Hay un versículo que es muy conocido, lo repetimos bastante porque para mí ha sido muy clave, que dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. En cierta forma depende de mí qué tan cerca de Dios está, porque dice, acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Entonces, si Dios sientes que está lejos de ti, pues quizás tú no te has acercado lo suficiente a Dios. O si te has tratado de acercar bajo tus propias perspectivas y no es como Dios quiere que te acerques. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos como nosotros queremos o como nosotros creemos, pues entonces eso la verdad no tiene ningún impacto. Dice ahí la palabra, está llena de ejemplos, ¿verdad? Dice, van a pedir y yo no atenderé sus ruegos. Hoy están pidiéndole a Dios, sí, pero Dios dice, yo he decidido no atender sus ruegos por causa de la vida que viven. Y gente se la pasa pidiendo a Dios y Dios no responde. ¿Por qué no responde? Esas son las preguntas que son realmente importantes, que nosotros busquemos una respuesta. ¿Sí? ¿Por qué Dios, si yo ya le pedí, no me ha concedido lo que le estoy pidiendo? Eso es que realmente nosotros nos interesemos en vivir un evangelio real, o sea, un evangelio de resultados, donde se vean los resultados, que usted clame a Dios y Dios le responda. Sí. Pero hay cosas que tenemos que hacer y eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Así, con esta base de este versículo, si usted va conmigo ahí a Santiago capítulo 4, el versículo 8 ya lo conoce usted. Podemos tener Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es tan sencillo, es tan simple. Dice, acercaos a Dios. Él está diciendo esto. Ahora, a veces cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que tener un poquito de contexto, porque si no, lo podemos sacar de contexto y decir, bueno, pues ahí dice que me acerque y Él se va a acercar. Yo vine hoy a la iglesia, entonces tiene que suceder esto. Pero si vengo yo y mi actitud, mi comportamiento no es el indicado, entonces Dios lo que va a hacer es llevarnos a ese punto, porque Él necesita resolver eso con nosotros. ¿Para qué? Para que Él verdaderamente se acerque a nosotros. Entonces hay condiciones que se tienen que reunir y ese es el evangelio de Jesucristo. ¿Sí? Dice, si vemos el contexto, váyase al versículo 1 y vamos a ver, leímos el 8, pero si vemos el 1, vamos a ver todo lo que trata ese versículo 1.
Dice, empieza así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces el tema es entre nosotros, ¿sí? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Entonces diga, el asunto es entre nosotros. Dígale a su vecino eso, el asunto es entre nosotros, ¿verdad? Es entre nosotros, ¿verdad? No, porque luego le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? No, la cosa es entre nosotros, vamos a arreglar esa parte, ¿verdad? Y dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, en nuestros miembros, entre nosotros hay pasiones, hay situaciones que están en una lucha, en una pugna, que son las cosas que nosotros tenemos que tener atención hacia eso, hacia esas acciones que hay entre nosotros. A veces es entre esposos, ¿sí? No se vale codear. Pero a veces entre esposos, a veces entre padres e hijos, a veces es entre hermanos, ¿sí? En fin, se dan distintos niveles, ¿verdad? Y dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y luego pedís y no recibir, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras. El adulterio no es solamente entre una persona que traiciona a su pareja. También cuando uno le da la espalda a Dios, uno es un adúltero espiritual. Es lo que dice aquí la palabra, una alma adúltera, ¿sí? Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces el Señor nos quiere enseñar esta parte. Si lo vemos desde un punto de vista y vamos analizando esta parte de Santiago 4, vamos a ver que empieza con esta parte. Déjeme volverlo a poner ahí. Dice, ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras entre vosotros? ¿Sí? Cada uno de nosotros tiene pruebas, tiene situaciones. Eso es natural. Yo creo que cada uno lo va a tener, lo va a experimentar, sin duda. Cada uno. Si alguien me dice, no, yo nunca he tenido problemas, quizás sea extraterrestre. Pero si vive aquí en esta tierra va a tener algún tipo de problema, ¿sí? Porque está escrito eso. Y esos problemas que nos enfrentamos, esas luchas personales, que son de distintas formas, de distintos tipos, de distintas manifestaciones, a nosotros nos pueden llevar a tener un sentimiento incorrecto de qué hacer con esas luchas. Quizás esas luchas sean por objetivos que no hemos alcanzado, por metas que no hemos logrado, por una vida como la queríamos y no la tenemos todavía. Y entonces empieza a haber un sentido de insatisfacción por no tener todo aquello. Porque yo quería esto, pero no he podido. Los años van pasando y quizás yo quería una casa, o yo quería el carro, yo quería el viaje, yo quería esto. Y no se ha dado, por alguna razón no se ha dado, ¿verdad? Yo quería una vida, una familia, o una pareja. ¿Cuántas cosas pueden ser? Si usted la analiza, usted seguramente se va a encontrar algo que dice, yo en mi vida quería esto y aún no lo logro, aún no lo alcanzo. Esos desafíos, esas luchas personales nos van a llevar a un grado de insatisfacción, ¿sí? Generalmente esa insatisfacción va a engendrar sentimientos. Por eso dice ahí el versículo, dice, codiciáis, o sea que al no tener todo eso, entonces empezamos nosotros como de manera natural, cuando no tenemos los objetivos alcanzados, empezamos nosotros a voltear a ver al vecino. El vecino sí tiene, el vecino sí va, el vecino sí puede, aquel, y yo sí voy a la iglesia y él no va, y yo sí me porto bien y él no se, y empieza una
cuestión interior, una codicia. Empezamos a codiciar, empezamos a envidiar. Y cuando empezamos en esa carrera es una carrera que nos lleva a alejarnos completamente de Dios. ¿Por qué? Porque estamos centrados en aquellas cosas que no tenemos. El enemigo, uno de sus objetivos es enfocarse en aquello que tú no tienes. Él no te va a decir, oye, qué bárbaro, qué tremendo, te levantaste hoy respirando, no estás enfermo. Tienes una cama, te levantas y tienes una taza de café y un alimento ahí en la mesa. O sea, él le va a decir, no, eso todos lo tienen, o sea, no te fijes en eso. No, fíjate que no tienes el carro nuevo, fíjate que no tienes la casa, fíjate que no tienes la pareja, fíjate que no tienes... O sea, él va a querer enfocarnos, que nosotros nos enfoquemos aquello que no tenemos. Y si lo logra, entonces nosotros vamos a tener un grado de insatisfacción en nosotros. Estamos insatisfechos. Y esa insatisfacción nos va a llevar a ver al vecino y decir, bueno, ¿y por qué él sí? Y empieza un reclamo. Yo le decía a un amigo, le digo, mira, el departamento de quejas del cielo está cerrado. Está cerrado. Uno no puede estar llegando a quejarse con Dios. El departamento de agradecimientos está abierto. Usted puede acercarse y Señor, gracias por ese está abierto y se reciben, ¿verdad? Pero el de quejas dijo, no, ¿por qué vienes a quejarte? Y dice, no solo codiciáis, dice, envidias. La codicia, dice el proverbio, dice que la codicia, nosotros nos guardemos de la codicia porque la codicia quita la vida a aquellos que la poseen. Si usted tiene codicia por algo, esa codicia le va a estar carcomiendo, le va a estar robando, ¿sí? Ese gozo, esa paz, ese placer, esa alegría, se lo va a estar drenando a su vida. ¿Por qué? Porque está codiciando eso. Y dice, matáis y ardéis de envidia, dice, pero no tenéis lo que deseáis. Tenemos deseos que no están satisfechos. Y usted podrá decirme, bueno, dice la palabra de Dios, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Está escrito, sí, pero dice, deleítate en Él. No quéjate con Él, ¿ya? Dice, deleítate en Él. Y entonces va a suceder algo. Pero si nosotros estamos enredados en esa condición, pues en realidad es poco lo que podemos avanzar, ¿sí? Tenemos pasiones desordenadas. Tenemos condiciones que en realidad no nos llevan a nada delante de Dios. Si yo quiero atraer la presencia de Dios, si yo quiero que su presencia, que Él esté conmigo, entonces yo tengo que empezar a cuidar mi corazón. Y como dice ahí la primera parte, los pleitos entre nosotros, o sea, tiene que ver con relaciones, ¿sí? Atraer a Dios tiene que ver con relaciones. Tiene que empezar a analizar la relación principalmente los que estamos casados, pues con nuestra esposa. ¿Cómo está mi relación con mi esposa? Porque hay algunos que no se hablan. Viven juntos, pero no se hablan. Simplemente están ahí. Si acaso se gruñen así en la pasada, ¿no? Se aplica la ley del hielo, ¿verdad? Y ahí están. Yo les he dicho una cosa que escuché una vez a un pastor de México decir. Dice, mira, los problemas entre el matrimonio, dice, los problemas se salen de la alcoba, no se quedan ahí. ¿Por qué? Porque digamos que el problema era entre el esposo y la esposa, y de pronto los hijos ya los conocen. Ya saben que tienen problemas los papás. Se salió de ese nivel íntimo entre el esposos, se salió y ahora los hijos también ya los conocen. Y de pronto no se puede llegar hasta ahí. Los problemas
se salen de la casa y ya los conoce el vecino. Y los problemas se salen de la colonia y al rato los conoce el pueblo, ¿verdad? O sea, va aquello creciendo si no se resuelven ahí. Entonces, agradar a Dios o atraer la presencia de Dios tiene que ver con relaciones. Por eso le digo, no piense en alguien más con este mensaje, piense en usted, porque usted es el que tiene que resolver esa parte. Cada uno de nosotros tiene que resolver esa parte. Y no estoy hablando para que se condene, no estoy hablando del pasado. Hay cosas que suceden en el pasado de lo cual no podemos hacer nada para remediarlo. ¿Sí? Si en el pasado sucedieron cosas, bueno, están en el pasado y tenemos que aprender a darle una vuelta a eso. Ahora el presente, lo que hoy está viviendo. ¿Sí? Si usted está reconciliado con Dios, no importa cuál sea su condición, lo que importa es que se vino a reconciliar con Dios. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque Dios se quiere acercar a nosotros. Dios se quiere acercar a ti. Dice la Escritura que su Espíritu nos anhela celosamente. ¿Qué tanto quería Dios con nosotros? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. O sea, Él nos amó y quiso reconciliarnos, y la única manera de reconciliarnos con Dios era a través de que alguien muriera. Porque está escrito, la paga del pecado es muerte. Los pecados que cometimos nosotros, no hay forma de salvarlos sino a través de la muerte. Ahí es donde intervino nuestro Señor Jesucristo y dijo, yo voy por ellos. Yo voy a dar mi vida por ellos, para poderlos reconciliar contigo. Y Jesús vino por esa razón, para pagar por tus pecados y por los míos. Esa es la razón. Ahora dígame, si después de Dios hacer eso, usted puede pensar que yo estoy olvidado de Dios, yo no le intereso a Dios. ¿Cómo puede pensar alguien que no le interesa a Dios cuando Dios dijo, ahí va mi hijo? Mi único hijo ahí va a morir por ti. Y la gente que piensa, no, yo no le importo a nadie, están completamente engañados por el enemigo. Porque Dios nos ve y dice, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Que todos sean salvos, que nadie se pierda. Aún ni el criminal más cruel que usted pueda pensar, Dios no quiere que se pierda tampoco. Alguien que para usted dice no tiene perdón. A veces usamos esa frase para aplicársela a alguien. No, esa persona no tiene perdón. Pero dice el Señor, todos pueden obtener el perdón, salvo que blasfemen contra el Espíritu Santo. Ahí ya no hay regreso. Es reo de muerte, dice la palabra. Ese ya se perdió. Pero mientras tanto, cualquier cosa que haga está sujeta de ser perdonada si nosotros acudimos y pedimos perdón. Entonces, si usted lo ve como esto, puede entender que hay como en cierta manera un proceso. Todos tenemos luchas, todos, ¿sí? Ahora, esas luchas van a generar sentimientos en nosotros, ¿sí? Esos sentimientos pueden ser celos, amargura, tristeza, envidia, enojo. Y entonces estar enojados y pedirle a Dios en esa condición no funciona. Pero si usted tiene esas luchas, esas batallas, pero si usted dice, Señor, pues tú eres mi proveedor. Hoy no tengo más que esto, te doy gracias por lo que tengo, pero yo sé que tú no te molestas porque yo te pida algo. Porque dice la palabra, pedid y se os dará. Pero yo tengo que pedir de manera correcta. Tengo que pedir reconciliado con Dios.
Tengo que reconciliarme con los que están a mi alrededor para que esa petición sea escuchada allá arriba en el cielo. Por eso le digo, si usted tiene problemas en casa y dice, no sé qué pase, pues yo ya le he estado pidiendo a Dios por tanto tiempo, pues yo te diría, necesitas resolver esas cosas de casa. Si no vas a resolver esas cosas de casa, Dios no tiene prisa. Pueden pasar años y años y años. Por esa razón tenemos que resolver nosotros, cada uno, nuestra vida, ahí donde estamos. Tenemos que resolver las situaciones familiares, porque si no las resolvemos, entonces nuestras oraciones, dice la Escritura, maridos, no seáis ásperos con vuestras esposas, para que sus oraciones no tengan estorbo. O sea, pues quieren que nos explique eso. Pues no necesita explicación. O sea que si yo tengo una bronca con mi esposa y yo me voy a ir a orar, pues me voy a hacer loco, pues, porque pues no va a pasar nada. Pero si yo me reconcilio, entonces el Señor dice, ¿qué necesitas? Yo vine para estar contigo, para ayudarte. Pero el enemigo trata de ese encono y esa lucha esté ahí. Por eso le digo yo, la pregunta con la que el tema la presenté es, ¿cómo atraer a Dios? Pues reconciliándose entre nosotros. Si nos podemos reconciliar entre nosotros, entonces vamos a tener un ambiente distinto. Entonces primeramente piense en su familia, piense en su relación familiar, piense en su familia, y entonces váyase yendo más allá. Luego piensa con su suegra. Es importante que se reconcilie con ella. Yo sé que es difícil, pero yo no batallé con mi suegra. Fue algo muy padre. Mi suegra la quise. Pero quizás no todos tuvieron esa fortuna que tengo yo. Ya no puedo decir más porque entonces voy a tener problemas familiares, pero si nosotros no podemos resolver eso, déjeme decirle que usted no va a poder atraer la presencia de Dios. Usted podrá venir a la iglesia, usted podrá cantarle al Señor, cantarle con todo su corazón, que todo el mundo lo oiga o la oiga. Pero si usted no logra resolver sus relaciones, usted no puede atraer a Dios. Y es lo que dice la palabra, Salmo 133. Ya se lo sabe de memoria, ¿no? Mirad cuán bueno y agradable es, fíjese bien, habitar los hermanos juntos y en armonía. Habitar. No es solamente que se hablen, que tengan la capacidad de vivir juntos. Yo me ha pasado con gente que le digo, algunos se han enojado con nosotros, porque oye, no, pues es que la vez que fuimos a la boda de tu hijo, nos sentaste en la mesa con fulano. Oye, y luego, ¿cómo me voy a sentar yo? ¿Qué capacidad? Dice, si no te puedes sentar en la mesa un par de horas, ¿cuánto menos habitar? O sea, hay gente que así es. ¿A poco no es cierto que dice uno, oh no, si viene fulano yo me voy, Usted ha escuchado esto seguramente. Yo espero que usted no lo haya dicho, pero bueno, si lo dijo, arrepiéntase. Pero es cierto, o sea, dice la palabra, mira cuán bueno y agradable es que habiten juntos. Que habiten juntos, no solo que se hablen, no solo que se saluden, que puedan vivir juntos, ¿sí? Que tengamos la capacidad de vivir juntos. Dice la palabra de Dios, Salmo 133, eso dice el 1, el verso 2 dice que es como el buen óleo que desciende. El óleo es el aceite, ¿sí? Y acuérdense que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo.
Dice el aceite que desciende sobre la cabeza, en este caso del sacerdote, y desciende por sus barbas, ¿sí? Al sumo sacerdote le ponían un aceite especial, el aceite de la santa unción, ¿sí? Ese aceite era un aceite especial y dice, se le vertía de tal manera que escurría por su cuerpo, y era algo que era una representación de que quedaba completamente cubierto el cuerpo, ¿sí?, de la presencia del Espíritu Santo. Y dice que habitar los hermanos juntos en armonía es como ese aceite que desciende. Entonces déjeme decirle algo, si usted puede ver la analogía que está haciendo la palabra, el aceite lo que viene es a traer una unidad en todo el cuerpo, ¿sí? Porque el mismo aceite que estaba en la cabeza es el mismo aceite que estaba en el pecho, es el mismo aceite que estaba en los brazos, es el mismo aceite que caía en las piernas y que descendía hasta los pies. Entonces, si hay algo que nos tiene que unir a nosotros es su espíritu, ¿sí? Por eso dice, andad en el espíritu, que caminemos en el espíritu, que nos toleremos en el espíritu, ¿sí?, que vivamos en el espíritu. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Porque si logramos nosotros vivir de esa manera, usted trae aquí a Dios. Usted lo trae aquí con usted. De eso depende. De poder nosotros vivir. Esa es la demanda que pone el Señor sobre nosotros. Que nosotros podamos verlos de esa manera. Que usted pueda ver a su suegra, como decía ahorita, con ese cariño, con esa ternura, como si fuera su mamá. Que pueda ver a los demás de esa manera. Que la suegra pueda ver realmente a la nuera o al yerno como lo tiene que ver. Que puedan verse entre los cuñados. Que puedan verse entre los hermanos. Ahorita hay hasta hermanos que no se hablan. Y lamentablemente algunos cristianos. Y entonces decimos luego, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué la carencia? ¿Por qué estas condiciones que tenemos? Por eso dice ahí, codiciáis y no tienes. Matáis y ardéis de envidia. Pides y no recibes, y lo que recibes se te hace nada. O sea, ¿qué pasa con eso? Este salmo que estamos ahorita mencionando, Salmo 133, nos habla de una unidad, de una relación que el Padre demanda de nosotros. Él demanda que tu relación sea así. Yo creo que este tiempo que el Señor nos está dando es para que usted salga de aquí, agarre el teléfono y hable con quien tenga que hablar y resuelva lo que tenga que resolver. Y que pida perdón a quien le tenga que pedir perdón, ¿sí? Porque usted no puede vivir, o puede vivir, pero es una vida por debajo de lo que Dios quiere. Cuando Jesús dijo, he venido para que tengan vida, una vida en abundancia, una vida plena. No he venido para que sobrevivan, he venido para que vivan en abundancia. Eso es lo que Dios quiere para ti, que me oyes hoy. Eso es lo que Dios quiere para ti. Pero si hay situaciones que tú sigues luchando en eso, pues yo te digo, la verdad, vas a quedar limitado. Si yo sigo con el Salmo 133, versículo 1, versículo 2, y si va al versículo 3, dice, algo sucede maravilloso. Cuando los hermanos pueden habitar juntos, cuando los hermanos se pueden sentar en la misma mesa, cuando los hermanos se ven y se pueden dar un abrazo sincero, cuando los hermanos se ven y se pueden dar una bendición el uno al otro, dice, es como un lugar, yo me puedo imaginar, me quedo pensando así, como imagínese que Dios está viendo la tierra y la tierra tiene así como una neblina, ¿no? Y de repente se abre un espacio y dice el Señor, ahí se abrió, ahí envía la bendición, en donde los hermanos se reconciliaron, ¿sí?
Acá se reconciliaron otros, manda la bendición ahí. Dice, como el rocío del monte de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, dice, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Sí? ¿En dónde? En donde los hermanos tienen la capacidad de habitar juntos. Si usted no se soporta con alguien, usted no reúne los requisitos para que Dios envíe bendición y vida eterna. Yo se lo tengo que decir así, porque no hay otro evangelio. Ese es el evangelio de Jesucristo. O nos amamos o no nos amamos. Dice la Escritura, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. ¿De qué manera? Así como yo los he amado. Nos amó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Él dice, ámense así, ámense así. Entonces, si nosotros no nos amamos, pero queremos que el Señor nos responda a nuestras oraciones, que el Señor esté presto para que apenas vamos a hablar y Él dice, aquí está la respuesta. Pues eso no va a suceder. Y la gente se va a ir decepcionada. No, pues yo ya fui a la iglesia, estuve 6 meses ahí y nunca pasó nada. Pues no, tampoco resolviste lo que tú tenías que resolver. En tu casa, en tu vida personal. Por eso le digo, este mensaje no es para su vecino, es para usted. Es para mí. Yo lo tengo que tomar para mí. Si no lo tomo para mí, tampoco se lo puedo enseñar a usted. Entonces yo tengo que cuidar la relación con mis hermanos. Yo a veces los veo a mis hermanos y no se habla el uno al otro y tengo que hablarle a uno, espérate, porque no le hablas a fulano, tienes que hablarle, pues ¿cómo? Eso no es el ejemplo que tenemos nuestros papás, esto, y ahí estoy. Soy el menor de mis hermanos. Pero tengo que hacer ese trabajo, esa función. Entonces, cada uno de nosotros, dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores. Tenemos que llevar a paz a aquellos que amamos, a aquellos que están en conflicto, que están atorados, que están atascados. Digo atascados así, no en el mal sentido, como que no pueden avanzar, pues. ¿Te conoce gente así o usted está así? Pues es tan sencillo. Por eso dice, si regresamos a Santiago, por favor, Santiago capítulo 4, nos da ahí una pista, Santiago capítulo 4 y versículo 5, vamos a leer, por favor. Voy a leer del 5 en adelante. Vea lo que dice. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? O sea, Dios quiere contigo. Dios quiere tener intimidad contigo. Dios quiere conversar contigo. Sí, aunque te levantes en la mañana, a las 5 de la mañana, hacer lonche a tu marido, mientras estás ahí, el Señor dice, quiero platicar contigo. Señor, estoy ocupada. Pues aquí podemos, yo aquí estoy, te oigo. Platícame. O sea, no tienes que estar en la iglesia de rodillas. No, el Señor quiere andar con nosotros todo el día. Todo el día. Si no, entonces, ¿cómo se podría cumplir esa demanda que dice orad sin cesar? ¿Cómo puede ser? Pues tiene que ser que vivamos orando. Que si vas en la camioneta puedes ir orando, ¿sí? Que si te estás bañando puedes estar orando. Que si estás comiendo puedes estar dando gracias. Que si estás haciendo cualquier cosa lo puedes hacer. En esa comunión, eso es lo que Él desea. Pero esa comunión a veces se interrumpe. Y alguien dice, pues no puedo conectar con Dios. Nomás no puedo conectar con Dios. ¿Por qué no puedes conectar con Dios? Lo único que hace estorbo para conectar con Dios es el pecado. Si tú traes pecado, pues obviamente no vas a poder. Pero aquí dice la clave. Dice el verso 6.
Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces aquí hay que humillarse. ¿Sabes qué, Señor? Reconozco, la regué, hablé de más, dije lo que no debía decir, actué como no debía de actuar. Eso es humillarse, eso es reconocer su falta, eso es reconocer su ofensa. Y cuando Dios hace eso, dice, yo sé, pero yo te perdono. Dice la Escritura, así es nuestro Dios, lento para la ira, grande en misericordia, grande en misericordia. Si usted le pide perdón, Él le perdona instantáneamente. Y después dice, el versículo 7, muchos usamos ese versículo, pero lo usamos sin usar todo lo que está alrededor. Pero dice, someteos pues a Dios, resistan al diablo y huirá de nosotros. No podemos resistir al diablo sin estar sometidos a Dios. Tenemos que estar primeramente sometidos a Dios, y si estamos sometidos a Dios no podemos tener una relación fracturada. Nosotros tenemos primeramente que sanar esa relación fracturada, es decir, pedir perdón y entonces restaurar eso, porque yo estoy sometido a Dios, y así como estoy sometido a Dios yo puedo presentar resistencia al enemigo, y el enemigo tiene que retroceder. Tiene que retroceder. Tiene que retroceder, no le queda alternativa, ¿sí? Pero yo tengo que estar sometido. Si no estoy sometido, pues quizás acabe como los hijos de Seba, aquellos que acabaron desnudos queriendo exorcizar como lo hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces después de eso dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, ¿sí? ¿Cómo me tengo que acercar? Pues yo humillado, reconociendo la importancia de la unidad, porque esto es de lo que nos está hablando, de unidad. Manténganse unidos, manténganse unidos, manténganse unidos. Somos más poderosos unidos que solos. Uno hará huir a 1000, dos harán huir a 10,000. Es exponencial el poder cuando hay unidad. Si dos de vosotros, ¿qué? Se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Pero en acuerdo, en acuerdo. Dice la Escritura así: donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Pues eso puede suceder en la casa. Si los que están en casa están unidos, pues ahí está el Señor. Si los que están en casa están peleados, pues no piense que el Señor está ahí. ¿Cómo atraemos la presencia de Dios? Estando unidos entre nosotros. Estando unidos entre nosotros. Unámonos nosotros. Aprendamos a ser tolerantes. Dice la Escritura que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Habría que preguntarnos, bueno, ¿y cómo es Él? Él es amoroso, Él es tierno, Él es lento para la ira, Él es grande en misericordia. Así tenemos que ser nosotros también. Pero hay gente que tiene muy cerquita, pues en la mecha muy cortita, eso, con tantito ya está explotando. Nuestro Dios no es así. Dice, Él es lento para la ira, tarda en encenderse. No quieres verlo encendido, porque también dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Un Dios airado, pues sí, eso no hay forma de escaparnos de eso. Pero no tienes que pensar que vas a caer en un Dios airado, porque si tú te humillas, Él es movido a misericordia y Él extiende su mano para levantarte. Es lo que Él quiere. Y por eso yo le quiero decir que estamos en un proyecto que queremos hacer, alcanzar a la mayor parte de la población de Manuel.
Pero la mayor parte de Manuel nos está viendo a nosotros. Está viendo cómo nos comportamos nosotros. Está viendo cómo vivimos nosotros. Y el Señor le da la oportunidad a la gente de Manuel, les dio la autoridad de juzgar qué tan genuinos somos nosotros. Yo le quiero decir aquí con la palabra, le voy a mostrar un verso. Dice la Escritura así. Nuestro Señor en Juan 17, 21. Ya estoy a terminar. Juan 17, 21. Ellos pueden tener una excusa al ver nuestras vidas. Yo ya los vi, va a decir la gente. No, ya los conozco. Eso dicen, pero no. Dice nuestro Señor Jesús, de esto estuvimos hablando el jueves, dice, para que todos sean uno, como tú. Era la oración de Jesús, ¿se acuerda? Jesús oró por sus discípulos y esta fue su oración al Padre. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando ellos vean la unidad, ¡ala! Jesús es real. Ellos van a quedar en esa conclusión, porque ellos van a poder decir, en base a nuestra unidad, Jesús es real, Jesús realmente vino, Jesús está vivo, Jesús está salvando, Jesús está cambiando, Jesús es verdadero, ¿sí? Pero eso va a depender de ti y de mí, de la unidad que nosotros manifestemos. Si no manifestamos esa unidad, pues entonces el mundo va a poder decir, no es real, es falso. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. O sea, al final de cuentas, esa unidad lleva un propósito. Y el propósito es que aquellos que no le conocen volteen sus ojos y digan, yo quiero de eso. Yo quiero de ese Dios. Yo quiero de ese Jesús. Yo lo quiero en mi vida. Yo lo quiero en mi casa. Eso es lo que va a provocar la unidad. Por esa razón, usted y yo vamos a enfrentar desafíos de unidad como no se imagina. Porque si el diablo logra, el enemigo logra separarnos, entonces él logrará su propósito. Pero nosotros somos los que tenemos que hacer ese trabajo. Por eso le digo, este mensaje es para cada uno de nosotros. No se lo piense aplicar a alguien, aplíqueselo a usted. Jesús fue muy claro, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Perdonar no siempre va a ser sencillo, no siempre va a ser fácil. Hay gente que es difícil amar también. Hay gente que es difícil amar por su manera de ser, su manera de comportarse. Pero son los que más necesitan ser amados o amadas por la manera en que son, demostrarles el amor de Dios. Dice Gálatas 5:14. Porque toda la ley, todo el mandamiento de Dios, en esta sola palabra se cumple. En esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice el verso siguiente,
Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hay gente que se sienta en grupos a comer gente. No podemos participar de eso. Cuando eso esté sucediendo, cuide su alma, cuide su espíritu, levántese de ese sitio, porque le hace daño. Aleja la presencia de Dios de su vida. Considere el valor de la presencia de Dios, que sin Él estamos perdidos, estamos extraviados, no somos nada. Pero si os mordéis, le repito, y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cada uno tiene una tarea por realizar. La unidad es algo precioso a los ojos de nuestro Dios. Y cuando Él ve la unidad, Él dice: ahí mándalo. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. La bendición de Dios no se puede explicar, creo, con palabras todo lo que representa. Porque bendición en el sentido más profundo es una habilitación que Dios pone sobre ti. Pone una gracia sobre ti. Y tú empezarás a ver puertas abrirse, tú empezarás a ver fluir del Espíritu, tú empezarás a ver revelación, entendimiento, sabiduría, inteligencia, conocimiento. O sea, todo eso es la bendición de Dios. O sea, es algo que no se puede comprender con una sola palabra. Y Dios quiere derramarla sobre tu vida. Tú que estás aquí, te hablo a ti. Él quiere derramarla sobre tu vida. Y tu única responsabilidad es cuidar tus relaciones. Tú vas a estar tan bien con Dios como estés tan bien con tus semejantes. Esa es la revelación de la cruz. Tú no puedes estar bien con Él si acá está esto torcido. Si está torcido los dos. Si esto está bien, este también va a estar bien. No sé si me explico. Así es como funciona. Si en lo horizontal estamos bien, quiere decir que así estamos bien. Pero si en lo horizontal estamos mal, pues también en la relación con Dios la tenemos mal. Por esa razón tenemos que trabajar en eso. Y por esa razón le hablo a cada uno en lo personal, por las cosas de las cuales cada uno de nosotros es responsable. Tú piensas, ¿de qué eres responsable tú? Si tú dices: oye, pues yo estoy bien, qué bueno. Pero si hay algo que tienes que hacer, yo te animo que lo hagas, porque la bendición es enorme, es enorme. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni nadie se ha imaginado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dale un aplauso al Señor. Juan 13:35. Con este versículo termino. Dice así Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la señal. Ese es un discípulo del Señor. Esa es un discípulo del Señor. Eso es lo que nos va a diferenciar: el amor, el amarnos. Sí. Dice la Escritura: no debáis a nadie nada, sino el amarnos
los unos a los otros. Tenemos que aprender a amarnos. Sí. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Usted puede atraer a Dios a su vida. Él nos dijo cómo hacerlo. Quizás Dios te habló algo hoy, yo no sé. Yo solo quiero pedirte que seas diligente. Si Dios te habló, no lo dejes pasar. Si saliendo de aquí tienes que hacer una llamada telefónica, si tienes que ir a visitar a alguien, si tienes que arreglar algo, no lo demores. Quizás te vas a sorprender de lo que va a estar pasando en estos próximos días, en estas próximas semanas. Nuestro Dios es real, está comprometido totalmente con su palabra. Si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Entonces, si hoy tiene que hacer una oración para pedir perdón por algo, este es un buen momento para eso. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de venir aquí, Señor, a exponernos, Señor, a tu palabra. Porque tu palabra, Señor, como dices, es martillo, Señor, martillo que golpea, que viene, Señor, y trae luz a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Hay cosas que están en el pasado que ya quedaron allá en el pasado, Señor. Hoy hablamos del presente y del futuro que tú tienes para nosotros. Queremos estar libres de ellos, Señor. Dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Usted está en Cristo, no se condene por el pasado. El pasado es eso, el pasado. Si usted ya le pidió perdón a Dios por su pasado, ya está limpio eso, está entregado en sus manos. Es un asunto de Dios. Ya no vaya a recoger nada de su pasado. Entiéndalo eso, por favor. Todo lo de su pasado que usted pidió perdón, Dios ya se ha encargado de ello. Desconéctese de su pasado. Pablo lo dijo en estas palabras: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, cada uno de tus hijos, de tus hijas que están hoy aquí, Señor, yo te pido por su presente y por su futuro, Señor, en el nombre de Jesús. Líbralos, Señor, a cada uno. Rompe, Señor, las ataduras, Señor, las cadenas, Señor, las trampas del enemigo en sus vidas, Señor. Ayúdalos a avanzar en el nombre de Jesús. Yo declaro progreso en sus vidas, Señor. Yo declaro avance en sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Todo aquel que oye, que te cree y que obedece, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que podremos ver ese cambio en su vida, en su caminar, Señor, en su salud, en su familia, en su economía, porque tú venís y bendices integralmente toda una persona, toda una familia, toda una vida. Ese eres tú, Señor. Ese eres tú. Tú eres nuestro Señor. Así que, Padre, nos declaramos, Señor, libres de nuestro pasado y perdonamos, Señor, a todo aquel que en alguna manera, Señor, ha hecho alguna ofensa hacia nosotros, y te pedimos perdón por las ofensas que nosotros hemos provocado, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos de la condenación. Líbranos, Señor. Venimos a tu presencia, pedimos al Espíritu Santo que Él traiga esa unidad al cuerpo, esa unidad a nuestra familia, esa unidad, Señor, al cuerpo de Cristo, esa unidad preciosa, en donde tú te mueves con poder, Señor, donde tú te mueves con poder, donde tú envías bendición. Envía la bendición, Señor, sobre cada uno de aquellos que te obedece, que te oye, que te cree y que te obedece, Señor. Esa bendición fluya en abundancia, como un río, Señor, sea sobre ellos, Señor. Padre, les sorprenda, Señor, les sorprenda, Padre, tu mano sobre sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro la buena mano del Señor sobre tu casa, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.